Bueno, buenas tardes, profesora Paoli, Juan, Luis, un gusto estar acá siendo el moderador de esta tercera sesión de la hora del té, para hablar de una serie maravillosa, increíble, súper bien producida y con un guión extraordinario que es Chernobyl. Una serie del año 2019 de HBO que consta de 5 episodios, que cuenta el hecho acaecido en Ucrania en el año 86, con la explosión de la planta nuclear y el reactor número 4. Bueno, pero bueno, más que no hagamos esto tan formal, a ver qué aligerar la conversa. ¿Qué les pareció la serie, aparte de buenísima? ¿Qué más? A ver, ¿quién se anima? Bueno, yo creo que aquí, y siempre que como que empiezo a dar mi opinión sobre algunas series, me siento identificada con este titular que creo que fue el Chihuire Bipolar que publicaron hace unos días, que era como creador o guionista, director de Dark, se entera de cosas secretas dentro de su serie que él ni siquiera planteó. y, Y se lo juro que yo viendo Chernobyl la volví a ver para, obviamente, este conversatorio, de tenerla mucho más fresca. Y de como, wow, ¿será que yo me estoy imaginando todo esto? ¿Es que le estoy prestando mucha atención a ciertos detalles? ¿O es que de verdad esta serie está tan bien construida que todo lo que yo estoy recibiendo o percibiendo ahí es más allá de lo que yo estoy como forzando? Pero quisiera eso, compartir con ustedes, a ver que, si es que ustedes la ven tan bien hecha como yo, que le sacan un detallito a cualquier cosa que están viendo. Creo que por ahí hay mucha tela que cortar. Sí, a ver, profe Juan. Bueno, yo la vi desde ahorita, como estoy dando dirección de fotografía, la vi desde ese punto de vista. Escuché algunas entrevistas con el director de origen sueco y bueno, hicieron un gran trabajo de reconstrucción, no solamente desde el punto de vista de dirección de arte o diseño de producción, sino desde el punto de vista de los lentes que se usaron. Fueron unos lentes antiguos que entonces son tan, bueno, están lo que llamaban furruqueados, ¿no? Entonces permiten una gran cantidad de entradas de luz y eso le dio, tú sabes, además de la cámara en mano, con una cámara Alexa Mini, entonces todo eso le dio ese sentido de realismo tan grande que sí tiene la película y lo logra muy bien. Ahora, yo quisiera aprovechar para preguntarte, bueno, preguntarle a alguno de la gente que sabe más de guiones que yo, ¿qué les pareció toda esa escena con la matanza de mascotitas? ¿Era necesaria? O sea, no sé, para mí se aparte historia una realidad. ¿Qué piensan ustedes? Profe Luis. A mí me encantó. A mí me encantó. Fue para mí una de las escenas como más duras. Y yo creo que la belleza que tiene Chernobyl, más allá de todo de retratar esto que sucedió, que creo que no sé si ustedes vivieron esto en sus aulas, que mucha gente, o sea, muchos chicos, gracias a Chernobyl descubrieron que Chernobyl había sucedido. O sea, gracias a la serie, se quedaron como, wow. Y yo creo que la serie logra, desde esta perspectiva, poder llevar esta tragedia a diferentes niveles, que es una de las cosas que a mí me encanta. O sea, tenemos el nivel político, y bueno, toda la cantidad de mentiras que dijo el gobierno, etcétera, pero también lo llevamos a niveles personales, cuando habla de estos personajes que están lidiando, que si la esposa del bombero, las personas que no tenían ni idea de lo que había sucedido en el pito, y también a los encargados que son como estos héroes anónimos de intentar poner su grano de arena para solucionar esta situación. Entonces creo que desde ahí la serie se vuelve muy real. O sea, me encanta cuando una serie logra como un arco que aparentemente es como estamos hablando de temas políticos alejados de nosotros, pero lo hace desde lo individual, cuando pasamos de lo colectivo a lo individual, porque ahí es cuando se genera mayor con el público. Creo que escuché, lo que pasa es que obviamente en Internet Patria se entrecortó. Creo que lo que preguntó el profesor Juan es sobre el asunto de la matanza de los animales porque estaban sufriendo por la radiación. Y me recuerda un chiste de Jerry Seinfeld que dice que estos caballos que entrenan toda su vida y no entienden que por haberse tropezado en algún momento ya los aniquilan, los matan. Y es que, claro, uno lo ve como
tan básico, si eres animal, estás sufriendo, te vamos a aniquilar. Creo que eso es un tema que da mucho más, pero sí, lo que dice el profesor Luis de Casa en Real, de hecho a nivel de guión, lo que más me sorprende, lo que me cautiva mucho y me parece genial, como con unos diálogos tan simples, como con unos diálogos tan sencillos, hacen uno como persona natural o persona normal entienda de verdad lo que está pasando. Porque claro, por ejemplo, yo tengo un conocimiento de química básico del bachillerato, pero esta manera de buscar siempre de una manera casual, en un guión, en un diálogo casual o en un momento inesperado de explicarte lo que de verdad está pasando, que tú como espectador entiendas la gravedad del asunto o lo que se está cocinando debajo de todo eso que nunca ves, que de hecho es un peligro que es abstracto y hay tantas maneras de que tú te sientas tenso sobre eso. De hecho, lo que conversaba el profesor Juan de la dirección de arte, que es increíble, y la iluminación, estos colores que siempre usan, como este verde amarillento tóxico, que te hace entender que el peligro es intangible, ¿sabes? Intangible, y está ahí y nadie lo ve, pero sí lo percibes como espectador. Creo que a ese nivel de guión la serie está muy bien hecha. Igual, párenme, porque si es por mí, yo puedo fangirlear todo hablando de Chernobyl, pero sí que estoy sola. No, pero es Me que cae. la secuencia de la matanza de los animales es real por el tema también de la radiación, de que eso está basado, toda la obra está basada en parte en la novela de la Premio Nobel del año 2015, si no me equivoco, Voces de Chernóbil. Me disculpan el nombre de la autora, pero no lo puedo pronunciar, no lo sé. Está basada que son historias que ella se dedicó a documentar, historias de sobrevivientes, de personas que participaron tanto en los momentos de rescate, bomberos. De hecho, la historia del bombero es una de esas historias que está allí. En fin, entonces creo que parte también del juego tan interesante que comenta Paoli, del guión, es que es una documentación que llevó 4 años. Empezó en el 2014, en la documentación del director y del guionista, que caso bien particular, el guionista de esta película nunca había escrito drama previamente, había escrito películas de comedia. Scary Movie 3, Scary Movie 4, Hangover 2, y luego se lanza con Chernobyl. ¡Wow! Es interesante el juego, cómo el guionista brinca, porque eso es un brinco de género total, de un lado al otro, y lo hace de una manera tan buenísima que, bueno, estamos todos ahorita, aún después de un año de la serie, pensándola y reescribiéndola. Y lo que comenzaba, profesor Juan, de la escena de los perros, la escena de la vaca, también creo que es muy interesante. Sí. ¿Qué piensan de esa secuencia de la vaca? En el capítulo 4, si no me equivoco. Pero para un vegetariano. Decía. No, iba nada adelante. más a decir rapidito que para un vegetariano es lo que ocurre todos los días en la mesa de mi familia, pero bueno, eso es otra cosa. Después de hablar, Bon. No, lo que quería decir es que esta escena me parece que es un inciso espectacular de esas pequeñas historias que tiene Chernobyl, de cómo ¿qué? Ese es el intro del capítulo 4 y será 4 minutos, 3 minutos, pero tú te das cuenta cómo en estos regímenes totalitarios quieren aparentemente venderte que están haciendo lo mejor, pero esta señora dice, mira, ya yo he pasado por N cantidad de gobiernos, yo sé que absolutamente nada va a cambiar, ella ya está como resignada y me parece que con tan poco tiempo dicen tanto y desnudan por completo a ese gobierno que es brillante, además una escena muy, muy, muy dura. Sí, absolutamente dura y muestra esa situación de querer tapar todo como de lugar, porque parte de Yo creo que... Paoli, adelante. No. Comentar, o sea, más allá de nos plantean de si estas personas están corriendo un riesgo real porque hay un enemigo invisible que los está matando, creo que de alguna manera ellos demuestran que el verdadero peligro es el desconocimiento, la mentira, la ignorancia. De hecho, hay como ciertas escenas en donde de repente se reúne el gobierno a hablar y sí, no, todo está bien, todo, no está pasando nada, yo no entiendo, y lo siguiente que te muestran es
la cotidianidad de los personajes en el ambiente en el que ellos siguen como si nada y como que tratan de presentarte este enemigo que los está afectando, pero el gobierno todo está bien. Y creo que al final como que todo esto termina en que sí, hay un problema físico que nos está afectando, pero el verdadero problema de la serie es el desconocimiento, es la mentira. Venga de cualquier corriente política o cualquier gobierno, es simplemente el que la persona no sepa qué es lo que está pasando. Creo que eso también es como un mensaje importante. Sí, Pero es mentir sobre mentir sobre mentir sobre mentir. bueno, Totalmente. quería decir nada más que un régimen totalitario, en este caso, es causa y consecuencia del accidente nuclear que hubo. Porque recuerden que, para los que no escuchan, que no han visto la serie, bueno, es historia, ¿no? El accidente se produce porque había esa amenaza, la descubrió un científico y ese documento, incluso a nivel científico, fue lo que dice en inglés redacted, o sea, fue censurado, y por eso es que ella lo encontró en el índice, pero esas 2 páginas que faltaban eran las que alertaban de que ese peligro era inminente y por supuesto nadie lo había leído y entonces ocurrió el examen. Y esta gente, fíjate, cuando nos dicen la gravedad del accidente, ni ellos mismos querían reconocer, por eso de la supremacía, diría soviética, pero eso viene de los rusos, ¿no? Ese sentido de que, bueno, todos tenemos un pequeño ruso, un pequeño alemán por dentro, ¿no? Se sienten infalibles y no podían mostrarle al mundo que era un castillo de naipes su sistema, ¿no? Entonces, Sí, en ese sentido... Hay un diálogo que me da demasiada risa, me dio mucha risa en el momento, es cuando están dándole como al primer ministro la información del accidente y es como una introducción a este personaje que es el protagonista, dice como que la radiación que está en el ambiente es equivalente a una radiografía de pecho. El protagonista los interrumpe y les dice como que, hey, quiero aclarar que no es el equivalente a una radiografía de pecho, es 400 radiografías de pecho. Entonces no es tan circunstancial y es esto que comenta Ricardo, es como mentira tras mentira tras mentira que al final es el verdadero peligro en toda la historia. Claro, pues sí. es que el gobierno se ve en la necesidad, porque también recordemos que estamos en plena guerra fría, los enemigos occidentales no pueden enterarse de lo que está pasando y hay que tapar esto como de lugar, porque el desprestigio de la Unión Soviética, que ya venía en decadencia, pues en caída, porque en el 89 cae el muro de Berlín, entonces es un tema que ellos necesitaban sí o sí tapar eso para evitar que los Estados Unidos supieran que su enemigo no era tan fuerte como realmente aparentaba, ¿cierto? Claro que sí. Igual yo siento que si nos enfocamos, o sea, es que es inevitable tener una conversación en la que nos vayamos hacia el asunto político, pero creo que ya Claro. eso sería yo con otra cosa en la taza, el tipo de conversación que tendría con otro tipo de vida en la taza, creo que más enfocado como que a lo audiovisual. Por ejemplo, a mí en el momento que se estrenó, que la llegué a ver mucho la atención, leí una señora, casi que no sé cuánto tiempo, qué edad tenía, pero ella comentaba que ella estuvo viviendo en Rusia más o menos en la época que sucedió este accidente y comentaba que hasta las basuras que hay en la escena son las basuras que estaban de moda o las basuras que se usaban en ese momento de la época. Y ese detalle tan minúsculo como que prestarle atención a cuál es el tipo de basuras que están en esta época y buscarlas y representarlas me parece brillante y mejor yo o sea, me pagan estos detalles tan tontos, pero es que siento que hay tanto que deshacer de ahí de tantos detallitos minúsculos en dirección de arte que están en el punto. No sé si tienen ustedes una visión de esto, algo que compartir. A ver, profe Juan, profe Luis, ¿qué les parece eso? Ya, que me perdí. El tema el tema del diseño de producción, Sí,
el diseño de producción de Chernobyl es increíble. Y algo que, que a mí en lo personal me mató muchísimo es que todo, aunque de alguna manera está recreado de manera fidedigna, sientes eso que está, por supuesto, conectado con el guión, que es la decadencia. O sea, tú sientes que estás en una ciudad decadente, en una ciudad vieja, abandonada, con todo y que tienen un reactor nuclear y, bueno, aparentemente la asociación que hay entre la energía nuclear y el progreso, y además eso conectado con lo que vendía de alguna manera esa Unión Soviética, tú sientes como todos los protocolos, como todo lo que estás viendo, no es tecnológico, es de mala calidad. O sea, lo ves clarito. Y eso es algo que a mí me pareció como muy interesante, sobre todo en la serie arranca, para la gente que no la ha visto, pero está bien que no es mayor spoiler, con un flash forward de precisamente el protagonista dejando una constancia de qué fue lo que sucedió. Y tú puedes notar las pocas escenas que hay que transcurren post-accidente, esa Unión Soviética o de alguna manera ese feeling que tiene el ambiente de decadencia, sí, de mal hecho. Eso a mí me gusta muchísimo, porque te mete en ese mood y ves todo sucio, ves las calles descuidadas, al mismo tiempo ves que todos los materiales están como, bueno, que son terribles y cuando te das cuenta que esto forma parte del discurso, porque bueno, básicamente la tragedia ocurre por ahorrarse un dinero y tú te das cuenta que todo lo que está viendo alrededor está hecho de mala calidad, te das cuenta como la calidad no se mantiene ni con lo que debería mantenerse ni con el resto de la gente. Entonces es bellísimo desde ahí. Bueno, Además, todo está... Ah, no, continúe, profe, continúe yo. no, ese es el problema de la masificación. O sea, esa misión vivienda les quedó muy bonita. Por cierto, hay otra igualita. Esa fue grabada porque todos lo hacían en masa. Hay otras, ellos grabaron en Lituania, si no me equivoco. Entonces, Cierto. allá había otra central que había sido suspendida en el 2009 por temor a otro accidente, y había una ciudad igualita, o sea, es como la repetición. Cuando tú cruzas en Alemania Oriental, o sea, vas a lo que era antes Alemania Oriental, ves un poco esta misma arquitectura, estos mismos contratistas, o sea, era todo hecho en masa, como, bueno, ese es el paraíso del socialismo. Una cosa masificada para todos. A mí hay una secuencia, profe Juan, que me parece maravillosa, que es al final del primer episodio, cuando están todos en el puente, viendo como el espectáculo. Eso fotográficamente es maravilloso. Que uno Bellísimo. puede, casi que uno que puede ver la radiación entre la bruma, ese espectáculo fotográficamente es maravilloso. Cuéntenos sobre eso. Es increíble. Y esta atmósfera, siempre esta paleta de colores que va como del azul al amarillo, de como esta asociación al toco, al kiko, que siempre está presente, a veces más, a veces menos, pero siempre está como estas partículas que siempre se ven como una manera de representarlo, y estas personas que están en su cotidianidad disfrutando, los ves como disfrutando de estas partículas, de las luces, lo banal que puede llegar a ser el pensamiento de la gente en ese momento, que de hecho los diálogos de toda esa escena es como que, y todas las luces, este espectáculo es hermoso, no me importa que sea un incendio y que acaba de explotar una planta, yo voy a disfrutar este momento, y de hecho luego, un rato después, vemos a las personas en el puente, en la clínica, sufriendo las consecuencias de eso, es como... Pero dicen al final de la película que todos los que estaban en el puente, todos al final, todos se murieron, o sea, respiraron los primeros, o sea, la primera carga de esa radiación. Y bueno, de nuevo, el estudio que se hizo, había muchas fotos, porque de nuevo la Unión Soviética internamente hacía mucha propaganda, ¿no? Entonces tenían su BTV lleno de propaganda rusa con esos nuevos urbanismos, todas esas cosas. Y entonces ellos tenían o sea, ellos tenían documentales y podían recrear todo muy verazmente. Incluso
estaba leyendo que los trajes que le hicieron a los protagonistas eran con materiales de la época, que eran unos materiales, como dice el compañero, no refinados, sino medio crudos, pues, o sea, no eran las mejores telas, sino las telas de la época. Pero hasta en eso, pues, hicieron todo el vestuario con telas de esa calidad. Lo que tú mencionas ya 2 veces sobre las luces azules y las luces amarillas, era porque convivían los tubos de luz de neón, con un bombillo, y entonces de nuevo, para abaratar, ellos no le ponían la cubierta, ¿cómo se llama? A los bombillos, eran el bombillo crudo que tú le ves, como los chinos que nos están llegando ahora, donde sí, Ok. hay muchas similitudes con lo que está ocurriendo acá. Y que, bueno, pero creo que esa parte causó buenísimo porque igual yo siempre me siento, como dije al principio de la conversación, como el que le saca significados a la serie que no tiene, pero yo lo recibí y es algo que en clase siempre hablo con mis alumnos, que el visual es muy de simbología, muy a los sentidos, a los sentimientos. Entonces igual no creo que, o sea, no siento que sea una coincidencia que estos colores evoquen estos sentimientos o no estén relacionados con el tópico en general de esta serie, que es el verde con algo químico o con algo tóxico, y toda esta serie es verde. Siempre está presente en todas partes. Sí. Hay otra Algo que, situación. Ajá, adelante, Luis. algo que quería comentar con ustedes y que me parece que también es muy duro de la serie, es todo este tema heroico, porque todo el discurso de estos regímenes son como heroicos, y aquí nos damos cuenta que no hay héroes. O sea, todos los personajes son más bien sacrificados, lejos de ser héroes, son chivos expiatorios. La escena de los mineros a mí me destrozó por completo. O sea, los tipos desnudos, sin ningún tipo de ventilación, y además la sencillez con la que el minero le habla al político y le dice, dime, o sea, no me caigas a mentiras, dime, ¿nos vamos a morir? ¿No nos vamos a morir? ¿Qué va a pasar? Y esa resignación con el que el tipo dice, bueno, hay que hacerlo, listo. Me parece tan dura, porque normalmente siempre estamos acostumbrados a estos discursos en pro del héroe que se sacrifica y al final lo aplaude, pero es que aquí es terrible. Dígame, cuando le daban las manos a los tipos que entraron por lo de las cosas del agua que tenía Colombia, que gracias a servir a la Unión Soviética, esta gente se va a morir en 5 meses, es horrible. No, y esa secuencia bajo el agua, Luis, es brutal. Porque aparte está apoyada por el diseño sonoro y tú vas sintiendo cómo se van acercando a la radiación y tú lo que estás como en pánico junto con ellos. Bueno, Sí, se muere ya. que las Sí. linternas dejan sonar y ellos se quedan oscuras, y de hecho ahí se acaba uno de los capítulos Sí. y empieza el tercero y empieza igual con este sonido de que también está presente en la mayor parte de todas las escenas, como esta atmósfera de tensión. Uh-huh. Sobre lo de los mineros, que además uno, porque fuera de contexto no entiende, ellos están desnudos y cavando, y dicen que están cavando por mucho calor, porque están a tantos grados, no sé si es centígrados o Kelvin, no me acuerdo, pero recuerdo que en el momento llegué a buscar cuánto calor era eso, y era básicamente la temperatura de que tú pones en tu regadera cuando abres soda caliente, que aparece pura agua hirviendo, como el estándar más caliente de los tanques. Ese era el calor que ellos estaban pasando, por ejemplo, que obviamente están haciendo justicio y igual se van a morir. Y lo que comentas tú de estas 3 personas que tuvieron que meterse en el agua, háblame claro, o sea, ¿para qué es lo que tú me estás pidiendo? Bueno, es que hay que hacerse, alguien tiene que sacrificarse porque van a morir millones. También son escenas muy rudas. Una que a mí me da atención, o sea, por ejemplo, la persona, a mi novio con el que yo vi la serie, no espero esto, es la mujer, la que está embarazada, a la que supuestamente no le afectó la radiación, porque como está embarazada, su feto absorbió toda la radiación, y eso, por ejemplo, a mí me dio introducción a comentarle a mi novio sobre todo el asunto de, bueno, esto es mucho más denso, pero la trata de mujeres embarazadas, porque, por ejemplo, él no tenía, siento que se me está cortando.
¿ok? Él no tenía idea de que esto era algo que pasaba en el mundo y tampoco entendía cómo era que se estaba dando este fenómeno. Esta mujer, por ser embarazada, no sufrió la radiación. Esto, bueno, toda la que hay detrás, todo el concepto que hay, por ejemplo, de mujeres embarazadas en China, las que hacen tratamiento con su sangre, porque sus células madres son mucho más útiles a la hora de tratamientos y todas estas cosas. Creo que me parece un punto de vista súper interesante. Creo que fue uno de los plot twists que a mí más me marcó. O sea, que no me lo esperaba. Yo siempre decía, como es que no le pasa nada acercándose a tanta gente con radiación y sigue entera, y luego descubrimos que esto es lo que de verdad estaba pasando en una mente. Creo que este punto. Esa es otra cosa súper interesante, cómo estos personajes secundarios también tienen importancia dentro de la historia, no se pierden dentro del montón que hay, los sigues desde el principio hasta el final, pero cómo podemos ver el desgaste físico de maquillaje, en fotografía, de este bombero, cómo se va el cuerpo consumiendo, qué rudo eso. Sí. Bueno, una pregunta ahí al respecto de nuevo sobre la... Entonces tenemos la trama principal, pero entonces ustedes dirían que estos son como historias de vida intercaladas en la historia, en la trama principal. Por ejemplo, la del muchacho que es reservista, que nunca había ido a ninguna operación militar y lo ponen a matar animales, la esposa del bombero, el mismo bombero. Es como historias de vida, ¿no? No se le llama así. Sí, para mí la trama principal de la historia es, bueno, Legasov, que es el personaje que hace Jared Harris, que está intentando como contener esta desgracia. Y alrededor de él están todas estas pequeñas historias que lo que hacen es para mí aterrizar el conflicto y que tú puedas generar mayor empatía con estos personajes. Porque al principio, por lo menos a mí me costó mucho conectar con el personaje de Legasov. O sea, yo decía, bueno, ok, él es como un científico medio tibio, quiere hacer algo, pero no lo dejan, y poco a poco, mientras estás conociéndolo y estás conociendo todas las historias que están alrededor, es como que toda la cosa comienza a cuajar. Yo, precisamente cuando recomendaba Chernobyl, yo que sufro de gastritis, yo decía, bueno, tú te sientas antes de cada capítulo, te tomas un omeprazol y posiblemente medio lexotanil, porque sencillamente el nivel de impotencia y de rabia que tú tienes y de gastritis es increíble, porque yo veía esto y por supuesto es imposible no establecer paralelismos. Y eso ocurre desde las historias micro hasta las macro, pero la macro es la que para mí arropa todo y da como ese contexto para que te dé la gastritis bien fuerte. Creo que mi personaje con el que creé más empatía rápido es el de esta señora que es la científico que viene como a ayudarlo, porque además ellos te comentan que ella no es un personaje en sí, sino que es una representación de varios personajes. Y el hecho de que sea mujer en un contexto y además oprimida, que sea un personaje que llega a tener tanto valor dentro de mí, me parece increíble, y más que ella misma se mete en este problema, teniendo como, digamos, las herramientas para más bien salirse. Ella busca, de alguna manera se entromete y busca la solución y busca ayudar a estas personas a resolver el problema, y creo que crear un personaje como y que además tenga una voz tan importante dentro de un tan fuerte, fue como, me tocó, me pareció increíble. Creo que fue como uno de mis personajes favoritos dentro de la historia. No me acuerdo el nombre de ella porque, bueno. Kim-Hyuk se llamaba. Con K, sí. El personaje de Emily Watson, el que interpreta a Emily Watson. Tal cual. Que es, como dijo la profesora, personaje inventado, ¿no? Que supuestamente recogía todos los... Yo te voy a decir una cosa, tengo que confesar algo. Yo sí tenía HBO cuando pasó esta serie el año pasado. Ajá. Yo vi el primer capítulo, me encantó la relación con lo del totalitarismo y el secreto y la cosa, y no la seguí viendo. Y, o sea, que la tuve que ver ayer, bueno, la tuve que... Pero, les voy a confesar, a mi edad a mí no me gusta ver cosas que me alteren.
¿Sabes? Se vale, profe, eso es válido. Estamos en la misma página, estamos en la misma página. Para mí esa serie es increíble, pero cada capítulo me llenaba más y más y más de rabia. Y cuando tú terminabas un capítulo decías, ya no me molesta más. El siguiente hacía que te molestaras más. Profe eso, Juan, fíjate. profe Luis, Ya no la escena en el puedes. búnker, la escena en el búnker es una explosión de gastritis. La escena en el búnker, por favor. Ese No discurso puede ahí ser, es horrible. no. Ni siquiera la explosión en el momento de la crisis cuando el encargado, no, tú estás delirando, ¿qué está pasando? Y uno, amigo, date cuenta, date cuenta, date cuenta. Date cuenta un poquito, he dicho negación total así, y uno, pero Y eso que dice la profe es interesante, porque la serie juega con nosotros. Porque, bueno, al principio te muestran ya la tragedia ocurriendo, y cuando tú dices, de nuevo, nada me va a dar más gastritis, nada me va a molestar más, llegas al último capítulo que está este juicio, y ves en la previa a la explosión. Y la previa a la explosión te genera más rabia que lo que Sí. sucede durante la explosión. Es grandioso. Sí, como que se guardaron esos detallitos del tipo, porque supuestamente acuérdense que él es socialista, ¿no? Entonces él debería tener un trato con los trabajadores, ¿verdad? De otro tipo. Y se dicen siempre camarada, pero se tratan como el peor empleado que tú hayas tenido en tu vida. Sí. O sea, es capitalismo salvaje por otro lado. Cosa que ocurre, ¿no? estoy tratando de verdad, creo que hay una serie en donde se burlan de esto, pero no quiero hacer la referencia, ¿verdad? No me acuerdo cuál es, que es como una especie de burla de que una persona llega y saluda así como camarada, 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 camarada a todas las personas, entonces cada uno de camarada, 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 cada uno de las personas que está en la habitación, no recuerdo dónde he visto, pero más o menos En Jojo Rabbit con el High Hitler. Por ahí dijeron en el chat. con Sí. el High, ay, sí, ay, Porque al final no es cuestión de algo así, imagino ideología. que No es cuestión de ideología, es el totalitarismo que te vuelve inhumano. Otra gente que es así, sin criticar a nadie, por supuesto, son los militares. Siempre, yo que estuve en un liceo militar, me acuerdo de que saludaba, sí, mi capitán, o sea, con gorra, ¿no? Sí, mi capitán, te volteabas y en la vuelta ya estabas diciéndole, inventándole la madre y todas las cosas, pero en apariencia, tú sabes, todo es muy recto y al final es la cuchillada, o ahorita deja que se descuida que voy a robar todo. Y ese tipo de cosas que ocurren cuando la autoridad es lo principal y no la confianza, no, todas esas cosas bonitas que tratamos nosotros de cultivar en nuestros estudiantes. A todos los estudiantes que nos acompañan, pues bueno, bienvenidas sus preguntas, sus comentarios, sus apreciaciones para los que estamos aquí compartiendo esta hora del té. Los pueden escribir por el grupo del chat y bueno, gustosamente les responderemos todas las inquietudes que tengan. A mí hay una escena que me parece también muy buena, que es cuando están los tres en una especie de salón de clase, escondidos a oscuras, para que no los graben, no los vean, no los busquen, no los pillen, que creo que es final del capítulo 4, inicio del 5, donde están ellos finalmente decidiendo qué es lo que van a hacer. Porque ellos ya ahí descubrieron qué fue lo que pasó y tienen que tomar una decisión. O sea, o digo la verdad o sigo diciendo mentiras. Esa escena me parece también muy, muy, muy buena. Y algo que conecta con esa escena, profe, y que también conecta con lo que dice también el profe Juan, es el personaje de Boris, que él representa como ese militar que llega a imponerse, que cree que tiene razón sobre todo el mundo, etcétera, etcétera. Y me parece muy interesante el arco de transformación que él tiene, que al final es gracias a Boris, Legasov termina diciendo la verdad. Eso me parece que es muy interesante eso. O sea, que haya esperanza. Sí, claro. bueno, creo que también para estos personajes importantes toda esta escena en la que deciden decir la verdad porque además ya se había estado por las reacciones, básicamente para ellos es como que ya los hubieran asesinado y tomar la decisión correcta sin intención de hacer spoiler, o creo que ya lo hice, pero bueno, hemos contado casi que toda la serie, sí. sí, bueno, hasta con diálogos y todo, ya no hay mucho que hacer. De hecho, algo que siempre me da risa, y obviamente no todo puede ser color de rosa,
es los diálogos en inglés, los personajes en inglés en una serie donde el idioma natural no es inglés. Y me da mucha risa y siempre me hace un poco de ruido que todos los acentos, ucranianos o rusos son así como muy roncos, ¿sabes? Como el personaje, y me recordó al director de Parasite cuando recibió el premio, que hablaba que si el cine americano, estadounidense, estuviera más abierto a ver películas con subtítulos, descubrirían que hay un universo más allá de su propio contenido muy interesante. Y no sé qué opinan ustedes. Yo sé que para un actor es como un tema aprender otro idioma, pero no sé si a ustedes también les hace ruido, como a mí, ver estas historias en donde los personajes hablan inglés y no hay como ningún tipo de problema sobre esto. Como que todo el mundo habla inglés y todas las personas hablan inglés. Yo leí algo al respecto, por cierto, hay una pregunta de Gabriel Perdomo que deberíamos atender, pero quería nada más hacer este comentario. Ajá. Ellos decidieron no usar acentos ni rusos ni nada, porque iba a ser una copia, no sé si conocen la comiquita de Boris y Natasha. Okay, creo que no. ¿Conocen esa comiquita? No, quizás no, de otra. No. Bueno, son como unos personajes así que hablan como ruso y entonces al final se vuelve cómico. Yo tuve ese problema con el fantástico director venezolano, el amigo Rísquez, cuando hicimos Miranda, y entonces ya cada quien tuviese otro acento, y al final, pues, no quedó tan bien. Pero bueno, ahí está la pregunta de Gabriel Perdomo, no sé si la quieras tomar tú. A ver, ¿quién la quiere responder? Adelante, Luis, adelante. ¿Consideran que el diálogo del profesor Legasov, cada mentira es una deuda con la verdad, engloba la serie? Sí, completamente. Porque además, si nosotros nos ponemos como a desmenuzar el tema de la serie en cada capítulo, más allá de la impotencia que te da es hasta cuándo van a mentir. Y cada vez que mienten o por querer ocultar información, la cosa se nos complica más y más y más y más. Y es lo que termina al final resolviendo la serie. Cuando la verdad de alguna manera sale, se terminó la historia. Y yo creo que eso es interesante. Lo que inicio, que el verdadero enemigo en la serie no es, sí es el asunto de la radiación, de la explosión, pero el verdadero enemigo para las personas es la mentira, es el no haber sido claros, el no haber atajado, la explosión, todas esas eran, y bien mentir es que desencadenaron todos estos problemas y todos estos asuntos que se pudieron haber atajado desde un principio si hubiéramos dicho si hubiéramos dicho la verdad, otras ni siquiera hubiera pasado. Entonces al final yo siento que el verdadero enemigo, el verdadero contra que tienen que enfrentar estas personas es el desconocimiento, la ignorancia, la mentira. Es el antagonista real de la película, la mentira, de la serie, no de la película. Exacto, de la serie, exacto, el antagonista. Yo quisiera hacer una pregunta así como para los estudiantes. Deben haber estudiantes que les gusta investigar, ¿no? Parte de la comunicación es investigar. Me pregunto si esa serie se vio en Rusia, porque si bien ya no son Unión Soviética, el presidente vitalicio, ahora se autonombró para la reelección indefinida, qué cosa tan rara, ¿no? Putin era de la KGB, y este es un ataque directo a la mentalidad KGB, que bueno, entonces no sé qué habrá ocurrido allá, si se permitió ver, porque ellos también tienen fuerte censura, porque yo estoy seguro que mucha gente, al igual que nuestros estudiantes, no saben caso, estoy seguro que allá tampoco, ¿sabes? En la ex Unión Soviética, en Rusia, la República Rusa, no se saben esos detalles que fue por mentiras, o sea, toda esa trama tan real. Yo me imagino que debe haber mucho documento clasificado que tenga un montón de información oculta sobre esto. Pero aquí María González nos decía si así al final la radiación termina ocurriendo por no querer enfrentarse a la verdad de que la planta no estaba lista.
María González, la planta estaba lista, estaba en funcionamiento. Lo que estaban era haciendo pruebas para mejorar los sistemas de los reactores, y las pruebas por mal uso de implementos inadecuados, implementos baratos, pues la prueba, la planta Salió mal. explotó. Además que la información de que esto iba a salir mal se la ocultaron a las personas que están ejecutando las pruebas. Hicieron lo que técnicamente estaban en el disco, los procedimientos que debían hacer, y salió mal, y ellos o sea, honestamente, ingenuamente, ellos no sabían qué estaba pasando, y más o menos de qué iba la serie, igual la idea, si no la has visto. Perdonen que yo estoy en una zona que pasan muchos aviones y de repente pasa un avión a la Carlota y se escucha horrible, de verdad, discúlpenme. Algo que yo quería comentar es que una cosa interesante en la serie es que hay algunos audios y alguna información que de verdad es real y la incluyeron en el montaje. Hay parte de la información que no es ficticia, sino que, por ejemplo, los audios de cuando explotó la planta, estas llamadas de emergencia, pasando, de verdad son audios originales que consiguieron, para incluso me pareció súper interesante. Creo que yo esperaba un poquito más, en ese sentido, mucho más material para que se hiciera un poco más creíble, pero bueno, igual hicieron un trabajo de construcción maravilloso. Profes, ¿ustedes no sienten ahorita como desandando Chernobyl? Ya varias personas han puesto por ahí en las noticias que de alguna manera lo que pasó, lo que está pasando con el COVID no es como la misma historia. O sea, algo se salió de control por estar ocultando información y bueno, estamos viendo las consecuencias. Sí, Puede ser. coincido contigo. Sí. Me pasó viendo la serie, obviamente en esta cuarentena que uno está, que estaba viendo a las personas, y en un punto mi mente asoció el asunto con el asunto de la radiación, y empecé a cuestionarme o a pensar por qué estas personas no están usando mascarilla. Obviamente, que, o sea, el chiste. Obviamente estas personas, o sea, como que mi mente en algún punto cruzó los cables y dijo, esto se parece mucho a la pandemia. Yo, sin intención de ser conspiranoica, de creerme esto, pues sí puedo pensar que hay información que no, y por eso decía al principio, más allá de la ideología o sea, la ideología política de estas personas en esta historia en particular, yo creo que para evitar el pánico en la población, uno entiende que hay información que uno no conoce, como por ejemplo en la escena que el protagonista le tocó mentir en el hotel y decirle que no estaba pasando nada. Y es por eso, porque a veces la información y una honestidad al 100% lo que pueden provocar es que las personas se y la histeria colectiva y un montón de locuras. No sé, no sabría decirte si nos están ocultando información sobre él. Imagino que saldrá una versión no será Chernobyl parte 2, porque ya esa está completa. Podría ser Hiroshima, es la segunda parte, luego vendría no sé, Corona podría ser la tercera temporada. Y la veríamos en unos años a entender qué fue lo que de verdad pasó en esta cuarentena. Ay, Dios, nos están escribiendo. Sí, a ver. Se activaron las preguntas. Están preguntando si queramos hablar de otra serie, ok, en otro momento. Yo sería muy fan si habláramos de Betty la Fea. Mentira, yo creo que Betty la Fea, yo sé. Betty la Fea todavía da de qué hablar, pero creo que hablaría de Dark. Yo estoy encantada con Dark y me parece que es uno de los contenidos más importantes o emocionantes que están ahorita, así que propondría hablar de Dark en algún momento como tópico. Sí, sería también. También me uno con Dark. Interesante. ¿Qué más podemos sacar de Chernobyl acá? ¿Qué nos queda por revisar de la serie, profe? Yo quisiera, de alguna manera, es una miniserie, eso lo sabemos desde el día 1, pero a mí lo que me gusta de Chernobyl es que yo siento que cada capítulo cumple con su
justa medida de darnos información. O sea, en ningún momento se pusieron golosos de querer hacer capítulos de relleno, en tal vez alargar más el cuento de lo que se debe. Y como vivimos en una época donde las series, bueno, renuevan hasta la temporada 400, o hay miniseries que tú dices que se han podido resolver en 3 capítulos y la alargaron a 6, a mí me gusta el nivel de síntesis con el que se manejó toda la información. O sea, yo siento que esa serie no le falta ni un minuto, ni le sobra un minuto, o sea, es redondita. Y eso me parece que es brillante y me quito el sombrero. Sí, coincido contigo, profe, que es que no le falta ni le sobra absolutamente nada. Creo que si le hubiesen agregado algo más, hubiese sido un despropósito absolutamente. Porque todo calza donde debe calzar. De hecho, ese juego con los saltos temporales que empiezo aquí, voy para atrás, porque la película, la serie se termina rearmando en el último episodio. Cuando van del juicio hacia atrás, nuevamente el juicio, van para atrás y vamos construyendo con ellos ese momento ahí. Entonces, eso le crea todavía más tensión dramática a la historia y hace que la gente se enganche todavía más. Profe Juan. Bueno, aquí sería interesante, digo yo de nuevo, siempre con el afán de investigar, cuál era el guión original y qué decisiones se tomaron en postproducción para volver a retomar esas escenas y tal. Digo yo, a mí siempre me interesa esas decisiones de último momento que dicen, mira, vamos a volver a poner esto porque, ¿sabes? Ellos también temen que se me aflojó con el juicio muy largo y volvieron con estas escenas tan fuertes. Incluso, incluso que, disculpe, profe, pensé que había terminado. No, tranquila. Yo casi que siento que ellos lo que hicieron fue armar toda una línea temporal, casi que una película, y al darse cuenta de que era muy extenso, sabes que vamos a recortar. Porque siento que está tan que a mí, por ejemplo, no se me ocurre pensar o darle paso a bueno, vamos a ver qué hacemos para el próximo capítulo, vamos a ver cómo armamos. Yo creo que simplemente ellos armaron una historia totalmente redonda y dijeron, creo que esto nos da a hacer más o menos una miniserie, por eso creo que es como tan perfecta. Cada capítulo habla de algo y empieza y cierra en el mismo punto. Yo me iría más por esa teoría y todo. Incluso cuando se acaba la historia del bombero, empieza la del otro muchacho, la que va a lo de los perros, no entra antes. O sea, te cierran un arco dramático completo y arranca el otro para que tú puedas perfectamente ver. Hay una escena que me parece, tú, Paoli, que hablaste de la simbología, que me parece totalmente alucinante, que también la comentó Luis, que es cuando va este político a la mina, muy bien vestido, con su traje perfectamente azul, con su bandera soviética, esa es la mejor. Y los mineros luego que le aceptan el sí empiezan a mancharlo. O sea, una belleza. ¿Qué piensan de esa escena? Ahora sí te pareces al ministro de Minas. Le dicen así. A mí me gustaría hacerle eso al ministro del, ¿cómo se llama? Las minerías ecosocialistas, algo de eso. Me gustaría darle un poco de su propia, tú sabes. Sí, porque simbólicamente, bueno, ensúciate tú también, pues no solamente nosotros, tú también ensúciate en esta situación, porque a fin de cuentas tú vas a quedar muy limpio, muy bonito, ¿y nosotros qué? Totalmente. Profe Paoli, ¿qué le parece eso? Y el tema de la simbología, sí. Estoy como tratando de evocar en mi memoria alguna otra simbología que me haya llamado la atención, pero creo que me he vaciado. Que lo único que no he hablado es del gato, que me parece que es el mejor artista de toda la serie. El gato que tiene el profesor. Pero ahorita no logro evocar alguna simbología así más allá de manchar del traje al ministro que no haya dicho antes. No sé si alguno de mis compañeros tiene alguna simbología que también hayan evocado. Yo siento que la serie trabaja mucho por contraste. O sea, nosotros estamos viendo a los políticos limpios, arreglados, tranquilos, hablando en la capital, mientras que tienes en paralelo a los mineros desnudos a temperaturas imposibles de soportar, aguantando radiación.
y los tipos están hablando de, bueno, nosotros tenemos que todo sea por el bien de la Unión Soviética, camaradas, y el pueblo y la cosa, y una gente que está en un estado de descomposición en los hospitales. Yo creo que desde ese lugar la serie siempre está trabajando con contrastes y hace que sea durísimo todo el discurso solamente con eso, sin necesidad de poner un personaje con un soliloquio, qué sé yo, solamente con brincar de una escena a otra, con brincar de una historia a otra, ya te están diciendo todo. Sí, tal cual, es así. Y como decía Paoli hace un rato, con diálogos muy breves, diálogos muy cortos, porque creo que el único diálogo largo es el del político que dice en el búnker que la patria, no sé qué, tal y cual. Creo que es el único monólogo que hay en la serie. Si hay otro, por favor, me ayudan. Pero... Sí, y lo del contraste, lo que les decía comenzando, te estoy poniendo a los políticos hablando de una mesa sobre que todo está bien, sobre que sí, no está pasando nada, y al mismo tiempo te muestro al pueblo, diálogo que decía un momento, el militar, yo soy terrible para los nombres, como pueden ver, que dice como que en Alemania ya llegó radiación y no están dejando a los niños salir a la calle ni jugar en las plazas. Y lo primero que te muestran es cómo los niños ahí mismo, cada persona están jugando. Entonces, este paralelismo de el discurso están protegidos, porque creo que igual nadie puede salir bien parado de esta situación, pero del que está protegido al que de verdad está en la calle sufriendo las consecuencias de las decisiones de otra persona, creo que es como la simbología más directa que hay en toda la serie. Hay otra secuencia también súper interesante que es los biorobots, que son los que van al techo, a la azotea, que tienen creo que 90 segundos, 60 segundos para poder despejar. Ese momento es de altísima tensión. Luis, ¿qué te parece eso? A mí me encantó, y además el momento en el cual pierden la señal porque los tipos ni siquiera le dijeron a los alemanes, fueron sinceros de cuánta radiación podía aguantar el robot. Y además desde ese lugar es interesante porque nosotros como público la información que no está dando. Entonces como público dice, bueno, con el robot lo van a poder resolver. No nos imaginamos que la radiación que podía aguantar el robot era tanta que es superada por lo que está pasando. Y cuando dices, bueno, ya esta gente no puede, o sea, ya no pueden llegar a un nivel de ineptitud mayor, comienzan a sacrificar a las personas. Es ese momento que además es un plano secuencia, donde están quitando los escombros y te dicen, tienes 90 segundos para ir, venir, y de pronto se le llega la pierna, la cámara además está en mano, es horrible, ese momento es completamente horrible y tú te das cuenta como estos tipos sencillamente se van a terminar muriendo, o sea, te quedas y segundos más y vas a terminar con cáncer de aquí a unos meses. Es horrible. Y además, bueno, sí, es una misión suicida, hay que hacerlo porque hay que servir a la Unión Soviética. Es horrible, eso también me llenó de impotencia. Y ni siquiera no es porque hay que servir a la Unión Soviética, sino porque las consecuencias de lo que está pasando son tan grandes que van a afectar al planeta entero. No es como que por nosotros, es que, o sea, fracasamos tanto, por no poner otra palabra, que lo que hicimos ahora puede afectar todo el planeta, todo el medio ambiente por no sé qué cuántos años. Y de hecho hay un comentario que hace Leonardo aquí en el chat que me parece súper interesante, es como esto lleva a hacerle un juicio al culpable simplemente como para, ya tenemos el culpable, listo, ya está, ya se resolvió el problema, ya quedamos todos bien. Ajá. Cuando el culpable no es una sola persona. Y eso también me trae un poco a la actualidad, y es inevitable hacer paralelismos del típico gobierno, que es como vamos a buscar un culpable de lo que está pasando, le echamos toda la culpa a esa persona de lo que pasó, que él pague las consecuencias de todo y nosotros quedamos como que hicimos las cosas bien. Y algo que también, o sea, que ahorita lo dijiste y me acordé, es lo que le está ofreciendo a los tipos, que era un bono, pero era un bono que no servía para nada. ¿Se acuerdan que les estaban ofreciendo era una burla, el bono Sí, que les estaban no, ofreciendo para que claro. fuese nada? Y que para qué quiero un bono si vale. me voy a morir. Tú eres loco. Exacto, exactamente. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. 4 kilos de arroz guyanés es un buen bono.
Ya se fueron por la tangente. ¿Ah? Cónchale, vale, cónchale. Pero es que es el nivel del descaro. O sea, Pero, te voy a pero mandar a que fíjense te que ahí, mates y te voy a dar, no sé, 100 rublos, era lo que le iban a dar. Una Sí, cosa sí, así sí. absurda. 400 rupias, una cosa así. El que, gracias. fíjense que la escena esa que tú describes, donde están recogiendo los pedazos de grafito, y se atasca la cámara y todo eso, justamente ahí el problema es que de nuevo el aparato no sirvió porque le mintieron a los alemanes. Entonces nuestra gran esperanza, ya por lo menos la mía, cuando llegó el equipo alemán que le decían el Joker y la cosa no funcionó, era, porque te mentimos. Claro. No funciona porque te decía que la radiación mayor iba a ser esta y era superior a aquella. Entonces, ellos mismos se castigaban, después no querían pedirle ayuda a los gringos. Y bueno. Es que inclusive los medidores de radiación que tenían en la planta de emergencia no podían medir la radiación que estaba sucediendo. ¿Cómo? Lo que decían, de que no, que la radiación está en .8, ingrese aquí cuál es el medidor, y el profesor les dice, claro, pero es que ese es el tope del medidor. O sea, puede haber muchísimo más, el problema es que ese es el tope del medidor, ellos te están dando el número que ellos tienen, pero no, yo recuerdo, no sé si recuerdan esto, pero como que la radiación es 3.5 y cuando miden la que de verdad es así que 5.000. Y el 3.5 es el equivalente a 400 radiografías en el pecho. Entonces imagínense 5.000. Como todos un tramo mucho más lejos y yo estoy no, pero estamos bien, todo no está pasando nada. Ahora, todas estas series se dan, que no nos vote otra vez, todo el mundo lo veo paralizado. Todas estas series se dan porque hay un monstruo que se llama HBO que quería ganar unos premios contando una buena historia. ¿Ok? Pero ahorita lo que viene es otra nueva distribución de los, ¿cómo se llama? De los creadores de contenido o dueños de contenido que quizás va a dejar a HBO en un segundo lugar, ¿no? Porque ahora va a pasar a ser, si no me equivoco, AT&T. Van a ver como diferente, o sea, lo mismo que ocurrió con Netflix, se va a multiplicar ahora. Apple tiene su... O sea, me gustaría que hablaran un poco de eso, sobre yo he visto el distribución. contenido de Apple y la verdad, en un entonces cuando se fue DirecTV, intenté ver el contenido de Apple y creo que entiendo cómo Disney Plus y este contenido de Apple todavía no logran tumbar del mercado de Netflix. Yo creo que por debajo todavía hacer que el contenido que están publicando todavía no llega a contenido que podría ser HBO o Netflix, por ejemplo. Yo me sentaba a tratar de encontrar algo ahorita y si están trabajando en eso, pues me alegra muchísimo porque hay usuarios que posiblemente vayan hacia allá. Pero hasta ahora no he conseguido absolutamente nada que no esté dentro de estas dos fuentes de contenido que llame tanto como para sentarme a verla. No sé si ustedes lo han intentado, yo de verdad que... Bueno, yo voy a decir una cosita nada más, para que después hablen sobre estos nuevos métodos de distribución. El canal Apple tiene una serie interesantísima que ya pasó su primera temporada, que se llama The Morning Show, donde hablan de un tema interesantísimo que es el acoso sexual, pero desde el punto de vista como de la mujer, pues. Y el actor es este tipo muy simpático, el que hacía The Office en Estados Unidos. ¿Cómo se llama él? Dios, ¿cómo es que se llama? El que hace también Virgen a los 40. Steve Carell. Steve Carell. Ajá. Entonces, un tipo muy simpático y sin embargo ves como lo que él llama, tú sabes, yo soy un Don Juan, no, tú eres un acosador sexual y creo que esa serie es buenísima y va para una segunda temporada. Igual... Lo voy a intentar. Sí, tienen que verla. Te permiten 2 capítulos gratis para que te bueno, Bueno, el tema ¿qué de la opinas tú de eso?
Lorenzo. el tema de la distribución es algo que ya arrancó y no va a parar. Yo creo que ahora vamos a tener que generar más contenido, vamos a tener que producir más contenido porque vamos a tener que llenar más huecos en cada plataforma que exista. Y eso va a ser un reto para los guionistas, los productores y para las propias plataformas de streaming. Poder mantenerse activas con contenido atractivo y poder capturar el público, porque ya no son 2, 3, 4 canales que la gente va a competir. Hoy en día no sé cuántas plataformas de streaming hay, cuántas plataformas de streaming vendrán. Luis, ¿tú qué piensas de eso que también te has metido en eso? Yo creo que lo que va a comenzar o sea, lo que está ocurriendo, y lo vamos a ver más con el pasar del tiempo, es que cada plataforma de contenido va a poder atrapar su nicho, como si fuesen canales de televisión. Entonces, por ejemplo, yo siento que Disney Plus está más orientado a los niños, a los adolescentes, mientras que HBO son producciones tal vez más de autor, más para gente adulta. Netflix, yo siento que, bueno, en Netflix hay como un poquito de todo. Yo creo que la gran solución va a terminar que cada servicio de streaming sea como el óptimo para cierto target, no por eso renunciando a otros targets, pero sí como de alguna manera especializándose. Yo creo que hacia allá va el futuro, porque son para mí como, bueno, los nuevos canales. Entonces ahorita tengo la posibilidad me interesa el contenido de HBO porque eso va conmigo, me suscribo a HBO. Me parece que Disney Plus es para niños, no me suscribo a Disney Plus. Yo creo que así va a ser como se va a repartir un poquito la torta. Pero igual cada uno va a ir jalando a donde... Bueno, uso una sola observación sobre lo que acabas de decir, que es tan interesante, y de nuevo, no sé mucho de eso, pero recuérdense que Amazon comenzó como una venta de libros y ahora se ha convertido en el gran monopolio, porque el capitalismo no funciona sin los grandes monopolios. Entonces, por otro lado, yo estaba en una conferencia de varios cinefotógrafos de Latinoamérica e hice la pregunta porque vi que muchos ya tienen series en Netflix. Y entonces, ¿qué significa Netflix para el cine latinoamericano? Y primero hay que entrar en contexto. La mayoría de esta gente que no ha vivido el socialismo, bueno, esto que pasa por socialismo, tienen cierta no, una gran admiración por lo social. Y entonces ellos dicen que no, que Netflix es lo que son una especie de usureros, que les pagan $5,000 por una película y tú sabes que eso no ayuda a que se pague. Entonces realmente estamos viendo, según esta gente, o sea, yo decía, wow, Netflix vino a salvar el cine latinoamericano y me pusieron en mi puesto y dicen, no, vino a explotar nuestro contenido, más nada, pues. No son socios, pues, a no ser que sean series hechas por ellos. Pero entonces de nuevo pasas a ser una pequeña marioneta de sus deseos. Pues. Digo yo, para ponerlo en texto. Claro, es que de alguna forma pasamos, Juan, digamos, de los majors de cine o de las grandes cadenas a Netflix. De alguna manera, Netflix llegó a ser el dominador y es irónico porque Netflix le ofreció el negocio por primera vez para asociarse a Blockbuster. Blockbuster le dijo, tú estás loco, sí, esto no sirve. Y ven, ahora está Blockbuster, que es la cadena de alquiler de videos más grande del mundo, hace 10 años. Ya no queda, creo que quedan, si quedan 5 tiendas, es mucho. Y Netflix venía de ser y Netflix venía de ser una cadena de alquiler de videos por internet que tú luego devolvías el CD y toda la cosa. Entonces vean cómo la visión de negocio ha ido cambiando y esta misma gente ha hecho que todo el negocio cambie. Que incluso HBO se vea obligada a crear su propia plataforma para poder exhibir su contenido. Entonces, que creo que sería como el futuro. Creo que, o sea, no sé qué opinan ustedes. Creo que al final del día la televisión se va a convertir en algo on demand. No simplemente una programación en la que uno prende el televisor y ve qué está pasando como un DirecTV, sino que todo va a terminar evolucionando a que este es todo el contenido que yo creé y puedes verlo, quieras verlo y ya está, porque esto de el horario de la novela a la 1 a la tarde y luego a las 9 y a las 10 de la noche, que era como el almuerzo, y el antes de ir a dormir, creo que esto ya está muy pasado de moda, ¿sabes? Y los horarios ya la gente los maneja distintos, la situación hace que tú puedas trabajar en otra parte del mundo, entonces juro no significa que yo tenga un receso a tal hora o me hora porque tengo un horario distinto de trabajo, entonces creo que la evolución sería a que todas estas industrias
no sé si crear su propia fuente de contenido, pero sí creo que deberían ir hacia allá, que todo lo que produzcan pueda ser on demand, yo pueda verlo cuando desee verlo y pague por eso, porque también esta cultura de acceder a las cosas gratis como por redes sociales tampoco debería ser, hay un costo detrás de eso que uno, aunque no lo ponga directamente dinero, igual lo está pagando, por ejemplo, con data o con cualquier otra cosa. Pero bueno, creo que eso creo que es un tema un poco muchísimo más denso, pero creo que ese es como mi punto de vista de todas estas cosas. Sí, y lo que tú comentabas, Pauli, que tú hablabas de Betty la Fea. Betty la Fea es una telenovela, y si nosotros hablamos de telenovelas con nuestros estudiantes han visto poco o nada de telenovelas. Entonces, y la telenovela es un producto audiovisual creado en Latinoamérica, que fue dominador de contenido audiovisual durante muchísimo tiempo. Por eso esos son temas que seguiremos abordando a lo largo de todas las horas del té que venimos haciendo y que vamos a seguir haciendo los próximos viernes. Mi gente, Bueno, tenemos que ir cerrando, profesor. una cosita nada más, porque yo tengo una teoría de que la telenovela, o sea, por ejemplo, ahorita hay series de TV, pero las series son continuadas, que antes eran episódicas. Entonces siento que la telenovela sí tuvo un proceso en modificar la televisión mundial. No sé si están de acuerdo conmigo. Sí, yo O sea, creo el que soap sí. opera se come... Bueno, ¿Me expliqué? sí. Puede ser, de hecho yo recomendaría que habláramos de Betty la Fea. Pero creo Y que yo es del un Chavo del 8. Chavo del El Chavo del 8. Lo bueno del Chavo del 8 es que podemos encontrar distintas posiciones ante este contenido y esto sí va a ser un debate muy abierto, porque aquí todos estábamos maravillados, al menos con el Chavo del 8 sí vamos a poder caernos a riña. Que Ajá. Y, esto no es así. y nadie puede negar que ha sido el producto más exitoso de la televisión latinoamericana en la historia de la televisión, ¿no? Sí, señor. Absolutamente de acuerdo. Bueno, tenemos temas, profesores Aurimar y Carlota. Tenemos El Chavo del 8, Betty la Fea, Dark y no sé cuántas más por allí que podemos seguir explorando a lo largo de todos estos viernes. Ha sido un placer compartir esta tarde con ustedes, conversar sobre Chernobyl, ya estaba casi que pegado sobre Dark. Y bueno, que entre todos hayamos podido deconstruir y reconstruir Chernobyl, cada quien desde su punto de vista, como lo vio, como lo percibió, y que creo que todos la disfrutamos ampliamente. Para quienes no la hayan visto, pues vayan y véanla, pero ya, de una vez, al terminar esta hora del té. Gracias a Pero todos. ya. Los dejo para que ustedes se despidan, muchachos. Bueno, chao, gracias por la invitación, gracias por los que estuvieron aquí bien fangirdear sobre esta serie que es maravillosa y como dice el profe, vayan y véanla porque de verdad es muy interesante y no es como casualidad que después de un año haber salido todavía sigan esto y todavía haya tanto que decir sobre esta serie porque de verdad está maravillosa. Chévere. Luis. Gracias. Gracias. Vean, Chernobyl es deuda. Yo siempre cuando. Este tipo de series para mí son deuda cultural. O sea, hay que ver la deuda cultural contemporánea. Y definitivamente es un buen momento para verla. Por lo que habíamos hablado del coronavirus, por la situación política en la que estamos. O sea, es una serie que se le puede sacar muchísima punta, no solamente a nivel de realización, sino todas las reflexiones que podemos sacar de ella sobre nuestro entorno. Así que sí, es parada obligada para mí. Bueno, vayan al canal de YouTube, que ahí lo pueden ver. Cuídense.